Grabando, perfecto. Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas noches. Prácticamente padres, madres encargados a este espacio, a esta charla de Brújulas PM. Mi nombre es Sebastián Hernández, yo soy psicólogo, soy psicopedagogo, formo parte del equipo de servicio de apoyo de secundaria. Aquí vemos varios compañeros también, está Carolina, por ahí está, que es la psicóloga de 7º año. Y pues hoy, en el marco de lo que es prácticamente el programa de Explorando Mis Sueños, les traemos un tema bastante importante, que es cómo acompañar el proceso vocacional de mi hijo o mi hija. Para facilitar este espacio, yo voy a estar encargado de ir poco a poco sistematizando las preguntas. Entonces, en el chat podemos ir poniendo algunas preguntas, quizás que se vayan, tal vez incluso durante el proceso, pues tal vez las tengan. Y yo poco a poco iré sistematizando para al final comentarle a los charlistas cuáles preguntas están, ¿verdad?, durante el proceso de la charla. Inclusive también al final, si quisieran también participar en vivo, lo pueden hacer, ¿verdad? Iniciando el audio por medio del micrófono, inclusive hasta su pantalla, por ejemplo, si lo quisieran compartir como por medio de la cámara. Pero entonces quisiera pues presentarles a los charlistas. Tenemos a la licenciada Jessica Ugalde Otárola. Ella es psicóloga, especialista en cuidado y desarrollo de adolescentes y jóvenes, docente universitaria y asesora de programas en la Oficina Regional de Aldeas Infantiles SOS. Y tenemos al licenciado Juan Josué Chávez Abarca. Él es orientador, especialista en desarrollo comunitario y desarrollo de carrera desde un enfoque narrativo, especialista en acompañamiento terapéutico por la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y diseño creativo, experiencia de usuario y negocios de la Universidad Veritas. También contamos con que Juanjo, ¿verdad?, ya más en familia, pues es el orientador del cole, ¿verdad?, y también está llevando proyectos en primario y en preescolar. Así que no les quito más tiempo, colegas, y adelante, y estoy por acá. Muchísimas gracias por la presentación, Sebas. Bueno, gracias, sean bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar acá en este espacio con ustedes, como dijo Sebastián, en el tema que nos convoca, ¿verdad? El cómo acompañar el proceso vocacional o el desarrollo vocacional de mi hijo o mi hija o de familiares que tengamos cercanos. La idea es que podamos hacer una pequeña exploración, una pequeña introducción a este tema, que a veces sale justamente como una interrogante de cómo hago yo como papá o cómo hago yo como mamá para acompañar este proceso. ¿Cuál es mi rol? ¿Debería meterme? ¿No debería meterme? No sé. Son como algunas de las preguntas que vamos a intentar ir desarrollando la respuesta en esta charla. Algunos de los temas a tratar va a ser el desarrollo de carrera a lo largo de la vida, desafíos actuales en los cuales nuestros chicos, nuestras chicas tienen que desarrollarse vocacionalmente, claves para acompañar desde el seno familiar y el tema de la autonomía progresiva y claves para su desarrollo. Pero bueno, estos son algunos de los temas, no son todos los temas porque es un tema complejo, posiblemente en algunos momentos tengamos que salirnos un poco del guión y demás. Y por favor, si tienen alguna duda o algo no está quedando claro, nos lo pueden hacer saber, lo pueden escribir en el chat, donde les quede más cómodo para ir adecuando la charla a sus necesidades y también si algo no está quedando claro para poder clarificarlo de la mejor manera. Bueno, vamos a iniciar hablando del desarrollo de carrera o ese desarrollo vocacional que en contraposición a otros momentos históricos, incluso en mi profesión como orientador, en algunos momentos se hablaba de la orientación vocacional como aquella en la cual simplemente se empataba como oferta y demanda, simplemente se empataba lo que necesitaba un mercado con las necesidades del momento. No se hablaba tanto de profesiones, ¿verdad? Porque en algún momento la educación no era tan accesible, entonces se veía a veces como un punto específico, cuando la persona escoge una carrera o cuando una persona escoge una profesión, por ejemplo. Ahora más bien hablamos de que el desarrollo vocacional o el desarrollo de carrera, pensándolo más en un estilo de vida, pensándolo más en cómo todas las áreas de mi vida empatan en qué es lo que yo quiero para mi vida, no solo digamos el plano profesional, sino más allá. Hablamos de cómo necesitamos empezar estas reflexiones desde la primera infancia y cómo estos procesos terminan en la jubilación. O sea, es un tema
de verdad de todo el ciclo vital. Se habla de que la gran necesidad que se tiene cuando estamos empezando este proceso, por ejemplo, la niñez, se basa más en el juego, en la fantasía. Por ejemplo, cuando hablamos del Día de las Profesiones, cuáles son las profesiones de mi comunidad, cuál superhéroe quiero ser y por qué, cómo me identifico con ese superhéroe, cuáles superpoderes quiero tener. Eh, a veces es muy fantasioso. De hecho, me acabo de acordar que hoy un chico me preguntó, profe, ¿usted qué quería hacer? ¿Usted siempre desde pequeño quiere ser orientador? Y yo le dije, no, de hecho, acordándome y siendo muy sincero, lo primero que yo quería hacer cuando era muy pequeñito era ser padre católico. O sea, yo quería dar misas y todo. Después pasé a que quería estudiar Derecho, y después que Psicología, después entré a Administración de Negocios y terminé siendo orientador. Entonces, es interesante porque muchas veces en esos pequeños, perdón, esos primeros pasos, nos proyectamos desde la fantasía. Después, cuando ya empezamos a desarrollarnos en el cognitivo, empezamos a acercarnos más al mundo laboral, empezamos en una etapa más exploratoria, más intencionada, o esa es la idea, en la cual ya nos empezamos a acercar a escenarios de la vida real, empezamos a identificar por medio de las materias que llevamos, por ejemplo, sobre todo las de ciencias, empezamos a identificar al ingeniero, a la ingeniera, la microbiología, la química, la matemática, etcétera. Y nos empezamos a rodear de otras personas adultas, de otra familia, de papás, mamás que trabajan en otras cosas diferentes a mi familia. Y entonces poco a poco lo que se dice es que se va cristalizando. Entonces pasamos de la fantasía a algo mucho más concreto, mucho más sólido, y eventualmente llegamos a ese punto de elección y proyección futura, en ese momento donde ya lamentablemente o dichamente, pero muchas veces más bien es un proceso un poco precipitado, la sociedad, la cultura nos dice a esta edad tenés que elegir carrera y tal vez no estoy preparado para hacerlo, tal vez no tengo todos los insumos, tal vez tengo mucha ansiedad, mucha incertidumbre, pero la vida me dice que ya se acabó el cole y entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Y entonces es como ese proceso paulatino, progresivo, que podemos empezar a visualizar y de aquí, más bien, como les dije, seguimos hacia adelante hacia otros procesos. ¿Cuáles podrían ser unas claves si pudiéramos empezar a identificar o empezar a puntear unas claves para el seno familiar o el grupo familiar? ¿De qué podríamos hacer para acompañar? Esto es para todas las etapas, pero sobre todo en la primera infancia y en las primeras etapas más tempranas de la vida podemos hablar de propiciar esa exposición al máximo o al número máximo de oportunidades y que sean bien diversas, ojalá. Que el chico pueda explorar talleres de liderazgo, que pueda explorar en la pastoral, que pueda explorar las artes, la ciencia, clubes, etcétera. Y eso creo que ya siendo parte de la familia Anglo es algo que maravillosamente tenemos esa oportunidad de poder explorar y tener ciertos recursos que no todas las personas tienen. Entonces es una oportunidad privilegiada en definitiva. Pero ese sería como un primer paso. Y también que pasa mucho, por ejemplo, cuando uno intenta acompañar procesos vocacionales de ciertos chicos, ciertas chicas, a ciertos chicos que nada más dicen quiero terminar de escoger entre algunas opciones que tengo. Hay chicos, chicas que te dicen, no tengo la más mínima idea. Y uno empieza a explorar un poco su historia, su biografía, como se llama, digamos, centrándola solo en un aspecto específico, en este caso el tema vocacional, que nos dicen, es que yo nunca he hecho nada más allá de estudiar. Yo nunca he podido explorar otras cosas, mis papás no me dejan, o no tuve los recursos para, o más bien soy muy sobreprotegido, obviamente no lo van a decir en esas palabras, pero empieza a salir ese tema. Y entonces ahí es donde uno nota que al no tener un bagaje de oportunidades, es muy difícil proyectarse en qué me gusta, qué no me gusta, si no lo quisiera poner en términos muy simples, pero más allá de eso, en qué me identifico y en qué me empiezo a proyectar. Otro tema es el tema de la seguridad psicológica para explorar, ser e identificarse. Esto quiere decir que tengamos también ese respaldo, no solo económico, no solo logístico, sino también esa seguridad psicológica para yo realmente empezar a explorar y proyectarme. Que yo sea capaz de decir, ok, quiero aprender como hombre, quiero aprender ballet, quiero aprender un arte, quiero, no sé, iniciar clases de guitarra, quiero iniciar clases
de química por las tardes, quiero empezar a servir en mi iglesia más cercana, quiero empezar a introducirme en la política, en algún espacio de participación, lo que sea, y que no necesariamente todo me tienen que decir que sí, tal vez no en todo tenemos las posibilidades, lamentablemente, y es algo material, ¿verdad? Que no podemos debatir, pero por lo menos que yo pueda tener esa seguridad de decir, ok, yo puedo explorar y sé que en casa me van a dar ese chance de poder explorar no solo por probar cosas, sino como un ejercicio también de mi autonomía y también como un ejercicio que me va a permitir ir conociéndome más, ir madurando más el tema del autoconocimiento. Y otra clave muy básica, respetar los tiempos y ritmos. Muchas veces nos pasa que, bueno, muchos chicos llegan en el cole y me dicen, profe, es que me comparan mucho con un hermano que tal vez era muy prodigioso en, no sé, la química. O me comparan con mis compañeros, mis compañeras, o los mismos chicos lo dicen, es que yo me comparo con todo el mundo que ya tiene todo clarísimo, que quieren hacer después y yo no tengo ni la más mínima idea. Y entonces eso suma en ansiedad, suma en angustia. Y entonces ahí es donde uno nota que son como ecos, ¿verdad? De la crianza, son como ecos de temas pasados que tal vez quedan ahí como, "Di, hacemos lo mejor que podemos como papás, como mamás, pero a veces tal vez en ese esfuerzo por proteger o en ese esfuerzo por intentar guiar nuestra propia ansiedad como padres o como madres nos lleva tal vez a ejercer cierta presión y todo esto que lo podemos ver bajo una visión de autonomía progresiva. Ese es un tema al cual le ponemos un asterisco porque más adelante Jessica de hecho lo va a desarrollar. Ella con su expertise mucho mayor que la mía, van a ver que es un tema muy interesante que nos va a dar bastantes herramientas para seguir explorando y reflexionando en torno a esto. Esto, digamos, ahora cuando Sebas me presentaba, yo quería ponerlo ahí muy puntual, el tema de la orientación desde un enfoque narrativo habla justamente cómo muchas veces nos proyectamos vocacionalmente y es como, de hecho le llaman un enfoque crítico porque se antepone, por ejemplo, siempre fue muy vacilón, desde el primer día que yo puse un pie en el Anglo, se me acercó una chica de bachillerato internacional y me dijo, necesito que usted me haga un test vocacional. Y entonces yo le decía, es que yo no trabajo tanto con test. Hay algunos para Costa Rica y demás, podemos buscar, pero lo mío es más trabajar de esta forma, narrativa. Y entonces yo le explicaba que esto más bien en lo que se enfoca es en explorar eso, explorar nuestra biografía, en explorar nuestra propia historia. ¿Cuáles son mis referentes culturales? ¿Cuáles son los hitos más importantes en mi historia, digamos, a nivel vocacional? ¿Por qué quieres ser abogado? ¿A quién te topaste? ¿Cuál es un abogado importante en tu vida? No, es que mi papá es doctor, no, es que mi mamá es enfermera. A veces pasa que los chicos dicen, no, es que mi papá es doctor, yo no quiero ser salud. O que más bien al revés, mi papá es doctor, yo me muero por seguir su camino. Entonces, son como esas experiencias o esa biografía que se va construyendo con esos hitos, con em, esos capítulos en nuestras vidas o esas experiencias clave, personajes, referentes afectivos que también nos van marcando, que justamente van también desarrollando esa fantasía en mi mente que yo poco a poco empiezo a cristalizar explorando más con el tema de las pasantías, con el tema de voluntariados, etcétera. Entonces, como nuestra propia historia empieza a marcarme un camino y eso es tan propio para cada quien. Por ejemplo, aquí poníamos la imagen de Grogu, ¿verdad? El Baby Yoda. Poníamos la imagen de Yoda, del anterior, ¿verdad? Que fue con el que crecimos, casi todos acá. Y entonces es interesante porque tal vez yo le hablo de Yoda a un chico de unos 15 años y me va a decir, no, no sé quién es, pero sí sé quién es Baby Yoda. Y entonces, como incluso los referentes culturales empiezan a ser diferentes. Entonces, como incluso aquello en lo que yo me empiezo a proyectar es diferente tal vez para papá y mamá a lo que yo me empiezo a proyectar, porque las referencias son diferentes. Por ejemplo, un ejemplo tan claro. Incluso me acordaba de el tema de un efecto que le llaman el efecto Scully de la detective Scully de Expedientes X o X-Files, y entonces, como cuando salió ese personaje, ¿verdad? Tan significativo, y cómo salieron otros personajes en los 80, 90, hubo una explosión de mujeres en el área STEM, en el área de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, porque tenían esa referencia de una mujer que podía empezar a romper barreras en el tema, no sé, en el tema de la ciencia, en el tema de la química, en el tema de la matemática. Y entonces fue una influencia muy fuerte para muchas mujeres en esa época. Y como ahora, fijo, nuestros chicos, nuestras chicas van a tener la influencia de un montón de personajes
y un montón de personas y un montón de experiencias que nosotros no tuvimos, que yo no tuve como generación, que ustedes no tuvieron, que nuestros abuelos no tuvieron. Y entonces en eso es donde los chicos empiezan a crear esos recuerdos y a crear también su identidad. Entonces es construir una propia historia en ese contexto. Esto es una frase que quería también retomar para esta charla de un profesor mío que siempre nos decían, recuerde que cuando usted vaya a orientar, usted orienta para la incertidumbre. Y eso también se lo doy a ustedes como padres, como madres, como personas encargadas. Cuando acompañemos, cuando orientemos, estamos en un entorno altamente incierto del cual posiblemente tengamos muy pocas certezas y que nuestros chicos, nuestras chicas tienen que hacer su camino ahí. O sea, ahí tienen que empezar a construir teniendo en cuenta 5 megatendencias y ahora se habla de más, se habla de otras, pero triangulando fuentes, todos hablan de nuestros chicos tienen que empezar a construir un proyecto vital, teniendo en cuenta retos ambientales terribles, que ahorita les voy a contar un poquito más de esa parte, retos y desafíos sociales muy fuertes, cambios demográficos, cambio en el poder y más bien la emergencia de economías como las BRICS, ¿verdad? Como ya no es el poder tradicional que siempre habíamos de Estados Unidos y China, sino cómo empiezan a emerger economías como Singapur, cómo empieza a emerger China, Brasil, Rusia y otras, que entonces empiezan a mover y entonces de un pronto a otro ya no es tan importante solo saber inglés, sigue siendo muy importante, pero entonces el inglés es mínimo, ahora necesitamos portugués, necesitamos coreano, con todo el boom que ha habido con el K-pop y con todas estas tendencias y cómo, ¿verdad? Esa hegemonía tal vez cultural. Y entonces nuestros chicos empiezan a dibujar proyectos de vida por ahí y entonces los retos son otros. Los ODS, ¿verdad? Los que trabajan en el área social, en el área de proyectos o en el área ambiental, posiblemente los han escuchado, cómo son estos objetivos de desarrollo sostenible, que es toda la agenda de la ONU para el 2030. Y entonces a nuestros chicos se les dice, ok, ustedes tienen que darle respuesta a estos. Y fijo, cuando lleguemos a ese entonces van a tener que darle respuesta a otros. Y entonces, si no logramos estos para el 2030, se dice que hay un punto de no retorno. Y en todo eso son los mensajes, a veces incluso apocalípticos, que nuestros chicos están recibiendo y entre los cuales se les dice, ahí usted tiene que empezar a escoger carrera, ahí usted tiene que empezar a proyectarse a futuro. Y los chicos me dicen, bueno, ahorita lo digo para no spoiler, y también las carreras del futuro, como algunas carreras se empiezan a consolidar todavía más, como otras más bien empiezan a perder terreno, como algunas se dicen, no, es que tenemos que empezar a combinarnos con otras y no vamos a morir y más bien terminan ganando mucha fuerza, pero en todo eso están nuestros chicos haciendo ese proceso de escogencia y de desarrollo vocacional. Es como para que lo entendamos. Cuando hablamos de acompañar, y ahí le hago también el énfasis en acompañar, porque entonces cuando yo hablo de acompañar es entender que nuestros chicos y chicas son los protagonistas. Y a veces pasa y creo que el hecho que ustedes estén acá más bien habla del compromiso que tienen con este tema, pero muchas veces pasa que de verdad hay chicos, chicas que me dicen, es que aunque uno crea que eso no pasa, mi papá me dice es que yo tengo que estudiar esto. Si yo no estudio esto, no me va a ayudar. Yo he dependido económicamente toda la vida de él, yo no sabría qué hacer. Y tal vez es el camino en el que le va a tocar. Hay chicos que de verdad dicen, "Di, no, tengo que trabajar porque mi papá no me apoya con esto", pero es lamentable después de tal vez toda una inversión que se hace, si uno quisiera verlo en esos términos, ¿verdad? Pero entonces, si vamos a acompañar para la incertidumbre y la complejidad, hay que entender algo. Las referencias y coordenadas de nuestros chicos es diferente a la que nosotros tenemos. Y a veces ese tema cuesta que los papás entiendan. A veces los papás creen, las mamás, que tienen unas certezas muy fuertes, muy claras de qué es lo que debería hacer el chico. Y más bien, incluso a veces me ha pasado que me boicotean procesos cuando he trabajado de forma privada, entonces me dicen, no, es que usted no sabe, y entonces, ¿para qué me contrató? No, es que al final se está yendo por un camino que yo no apoyo, entonces, di no, gracias, muchas gracias, pero váyase para su casa, no sé. Y es entender, esto lo proponía una socióloga, si no me equivoco, Georgia Mead, que hablaba de que los mundos en los que crecimos empiezan a perder como esa similitud o esa vigencia. Por ejemplo, que el mundo de nuestros abuelos con nuestros padres posiblemente tenían mucho en común. El de nuestros padres con nosotros, con nosotras,
empieza a perder cierta vigencia, empiezan a haber cambios por todo lo que hablamos anteriormente, las tecnologías, el tema ambiental, el tema cultural, el intercambio que hace la globalización y demás. Y con nuestros chicos actualmente, posiblemente incluso yo, ¿verdad? Que soy tal vez un poco más joven que la mayoría acá, o incluso ustedes y con otras generaciones, la referencia y las coordenadas que compartíamos van a ser muy pocas, o va a haber muy poca similitud. Y entonces yo llegar y decirle a un chico en este momento, mira, es que vos tenés que estudiar esto, tenés que irte por tal camino porque a mí me sirvió, posiblemente el chico va a topar con que no sea tan cierto eso, o va a topar con que esas referencias con las cuales yo le estoy hablando con tanta experticia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? No le van a servir tanto a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces es como acompañar en sus propias coordenadas que a veces no terminamos de entender, pero es entender que tal vez nuestros chicos tienen otras herramientas y otros referentes en los cuales van a tener que navegar, a los cuales tal vez nosotras no vamos a tener tanta claridad. Y es como ese llamado también a la humildad. Y a mí, digamos, por ejemplo, mi rol como orientador más bien es el reto de estarme preparando para proyectar el futuro. Y eso es algo que realmente cuesta mucho. Entonces ahí donde a veces incluso la pregunta sale, ¿es un proyecto de vida siquiera posible? Y sí, se habla de que lo que necesitamos son proyectos de vida, o sea, que los chicos tengan planes y metas a futuro que sean flexibles, pero sí hay rutas y caminos que podemos empezar a ver. Incluso en el colegio estamos desarrollando ya ciertas rutas que podemos empezar a trazar desde que los chicos están pequeños, pequeñas, que empiecen a explorar más las artes y tienen más esa afinidad, pero que no olviden también la parte matemática, que empiecen a centrarse más en el tema tecnológico y de ingenierías, pero que no olviden las artes, o sea, empezar a verlo de forma integral, pero que tal vez cada quien empiece a encontrar un camino de forma más temprana. Entonces, es siquiera posible, podríamos decir que sí, no nos queda de otra, ¿verdad? Como proyectarnos y caminar, pero entender que no es un tema menor, es un tema bastante complejo. Incluso esto es algo que con los chicos, o sea, que los mismos chicos y chicas me confrontan todos los días. A veces se me acercan, incluso yo tengo una página de Instagram y de Facebook y de YouTube por aparte, entonces a veces me escribe gente que ni conozco en vivo y me hace preguntas tan difíciles y se nota que los chicos y las chicas están bastante solos en estos procesos. Y entonces me dicen, ok, es que cómo yo voy a escoger una carrera, y esto lo digo con ejemplos de los chicos acá en el cole. Ya me he topado varios que me dicen, profe, es que yo ni siquiera sé si va a haber futuro. O sea, yo veo la guerra en Ucrania, veo los tiroteos en Estados Unidos, veo el tema ambiental e incluso a veces me pregunto si yo debería escoger una carrera, si yo más bien debería más bien centrarme en el presente y disfrutar, porque yo creo que no vamos a tener futuro y de verdad duele escuchar esas cosas. Y pasa a veces también que los chicos los últimos años empiezan con cuadros de ansiedad muy fuertes porque también dicen, pero no sé, realmente no sé qué es lo que quiero hacer, o ya yo he tenido todos los procesos, todos los acompañamientos y sé lo que quiero, pero no sé siquiera vale la pena, digamos, luchar por ese sueño. Entonces, eso es un tema que no debemos perder de vista. O sea, el tema de cómo la esperanza también es un factor protector, de cómo tenemos que empezar a empoderar a nuestros chicos y a nuestras chicas de forma positiva para que entiendan que pueden ser agentes de cambio y que más bien necesitamos de ese liderazgo de las generaciones más jóvenes para que se enfrenten a esos caminos que tal vez nosotros ya vayamos de salida cuando les toque enfrentar algunas de las crisis más fuertes. Entonces, ¿hay una promesa de futuro? Esperamos que sí, pero tenemos que hacerle entender a los chicos y a las chicas que sí vale la pena luchar por esos sueños y por esas esperanzas y que siempre entiendan que estamos ahí para acompañarles, desde la familia, desde los profes, desde nosotros como servicios de apoyo, pero que entiendan que hay adultos que están ahí para tender esa mano y acompañar esos procesos. Porque realmente, si ellos ven sus redes sociales, si ellos ven sus referentes, les van a decir que no hay una promesa de futuro como nosotros la tuvimos. Usted entra a la U, saca un título y ya usted sabe que algo, o sea, que tiene más o menos una certeza en la vida. Los chicos en este momento lo están cuestionando y entonces es algo que tenemos que ponerle atención también. Claves tal vez ante ese desafío, como lo hablamos ahora, esa exposición a las oportunidades y tener esa apertura para que los chicos puedan explorar por ahí.
que seamos capaces de apoyar a los chicos y a chicas en ese proceso exploratorio, en el ser identificarse, entendiéndolo también que los chicos incluso pueden contradecirse y es parte también del proceso. Pasa montones que hay chicos que me dicen, profe, es que yo era excelente en matemática, pero cuando salté a cálculo ya no lo logro, quiero cambiar, quiero salirme, ya no es algo que me apasione, pero no quiero decepcionar a papá y a mamá, no quiero decepcionar a mis compañeros, no quiero decepcionar al profe, no quiero decepcionarme a mí. Y es como algo que también tenemos que empezar a normalizar, el tema del error, que ahora de hecho vamos a explorarlo un poco más, respetar esos tiempos y ritmos. Yo creo que en todas las áreas, ¿verdad? A veces pasa que los chicos dicen, profe, es que yo di mi primer beso. De hecho, hay una chica me decía, es que di mi primer beso muy tarde, ya todo el mundo lo dio desde los 12, ya yo tengo 16 y yo nunca he dado mi primer beso. Y entonces eso la angustiaba montones. Y con eso y también el tema vocacional y el tema, no sé, todos los temas con los que se enfrentan los chicos ahora. Y entonces hacerles entender que cada quien va a su ritmo, que cada quien va escogiendo y construyendo un camino propio y que tenemos que tener esa visión de cómo la autonomía va creciendo, ejercitándose de forma progresiva. Y yo creo que esto es algo que tal vez no debemos perder de vista, que como familia, como profesores, como profesoras, incluso nosotros también como otras figuras que estamos ahí acompañando esos procesos, que los chicos y chicas entiendan que hay un apoyo incondicional, o sea, que no vamos a condicionar ese acompañamiento o que los chicos entiendan que pueden volver a un lugar seguro, tal vez no físicamente, sino ¿verdad? Más a nivel psicológico, cuando quieran atreverse a probar otros caminos, otras formas de ser, otros peinados, otras decisiones, etcétera. Pero que siempre esté esa certeza en este mundo tan incierto de que vamos a estar ahí para tender esa mano. Em, Algo más quería decir de esta parte, pero bueno, creo que ahorita la idea se me fue. Ahorita lo voy a recordar. Eh, y en este tema, sí quisiera que si se pudieran llevar algo, además de estas claves, es el tema de la autonomía progresiva. Este tema lo vamos a seguir explorando más en otros espacios. Vamos a tener eh, talleres, vamos a tener talleres presenciales y demás, en los cuales podemos abordar un poco más esto, pero es un tema clave si hablamos de adolescencia y hablamos también de niñez. Pero sobre todo en adolescencia y personas jóvenes, es un tema realmente crítico. Y para eso también fue que quise invitar a la licenciada Jessica para que nos pueda explicar un poquito más de qué trata esto y como algunas claves para poder seguir acompañando ese proceso y para poder seguir incentivándolo. Y realmente creo que puede ser un tema del cual nos podemos apropiar en el ángulo y que creo que nos va a dar muchísimas herramientas para justamente acompañar el proceso de nuestros hijos e hijas, no solo en el tema vocacional, sino en muchos otros, pero hoy nos vamos a centrar en el tema del proyecto de vida. Entonces, Bien, dejo por acá. bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas por acá. Autonomía progresiva. En realidad, autonomía progresiva, si lo pensamos desde el concepto más teórico, se trata de un principio, y es un principio que se establece en la Convención de Derechos del Niño y la Niña, establecido desde el 2009, junto con otros principios como el de la no discriminación y justamente el de interés superior. La autonomía progresiva, entonces, como concepto, ¿qué es? Básicamente nos invita a pensar la autonomía, la capacidad de tomar decisiones y asumir cada vez más responsabilidades, pero de forma gradual, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el crecer, el crecer y poder asumir esta capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero no es algo que se dé de forma natural. No es natural que a medida que vamos creciendo sabemos tomar mejores decisiones, sino que efectivamente hay que poder intencionarlo y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, como ven en la gráfica, entre más capacidad tengan los chicos y chicas, más autonomía. Acá quiero aclarar algo muy importante también, y es que a veces se entiende que la autonomía está relacionada directamente con la edad, ¿verdad? Que el chico o la chica al tener cierta edad ya está en condiciones y capacidad para tomar decisiones y asumir ciertas responsabilidades. Esto en realidad es un poco estandarizado, si lo vemos de esa manera. Siempre hay que partir de las capacidades, competencias y características particulares de los chicos y chicas con las que trabajamos y convivimos. Entonces, más que la edad, podríamos hablar de la capacidad, la madurez y las competencias y habilidades que van desarrollando los chicos y las chicas. Entonces, a medida que va aumentando esa capacidad, podemos ir fomentando mayor autonomía.
y la autonomía se puede fomentar de manera intencionada. ¿Qué no es la autonomía progresiva? Porque a veces podríamos entenderlo como, bueno, ya tiene 13 años, entonces ya podemos autorizarle ciertos permisos, ¿verdad? O prohibirle ciertas cosas porque aún no tiene la edad correcta, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué no es autorizar o prohibir permisos de acuerdo a la edad? Es mucho más que esto. Es justamente un proceso intencionado de desarrollo que tiene que ver con generar las condiciones necesarias para que estos chicos y chicas puedan tomar cada vez más y mejores decisiones y asumir más y de manera más responsable ciertas tareas, básicamente. Esto podríamos decirlo en términos del concepto. Ahora, más allá del concepto o ser un principio, la autonomía progresiva puede ser una meta en sí misma, ¿verdad? Yo aquí justamente les preguntaría, si les hago la pregunta retórica de cuál es su objetivo, ¿verdad? En ser madres o ser padres o encargados de crianza de los chicos y las chicas, ¿cuál es su objetivo final? Posiblemente me den como muchas diferentes respuestas súper interesantes desde su perspectiva de vida, pero una de esas metas justamente, posiblemente vamos a concordar, es en que los chicos y chicas puedan asumir esa autonomía, ¿verdad? Ya cuando nosotros y nosotras pues no estemos, porque definitivamente no vamos a estar siempre, es imposible. Entonces, de esto habla la autonomía progresiva, es poder ir generando esas capacidades, esas condiciones para que los chicos y chicas a medida que van creciendo y desarrollando ciertas habilidades, puedan tomar mayor autonomía en las decisiones de su vida y de su entorno también. Entonces, eso es muy importante de considerar cuando hablamos de autonomía progresiva. Algunas claves de la autonomía progresiva, algunas ya de hecho Juanjo las mencionó previamente, ¿verdad? Y podríamos partir siempre a entender que la autonomía progresiva también parte de nuestra propia adolescencia. Nuestra propia adolescencia pesa en nuestra crianza actual. ¿Por qué? Porque justamente cuando fuimos adolescentes, cómo se nos veía como personas adolescentes, cómo se nos trataba como personas adolescentes, cómo se nos hablaba como personas adolescentes, va generando, por decirlo así, un disco, ¿verdad? Una memoria en nuestra mente de qué es ser adolescente. Tal vez no lo tengamos tan consciente hoy, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, ¿cómo les hablaban? ¿Qué les decían? ¿Qué no les decían? ¿Qué les permitían? ¿Qué no les permitían? Posiblemente, si hacemos como un ejercicio de recordar, iremos recordando, pero no es algo que tengamos tan a la mano, no es algo tan consciente. Sin embargo, no ser consciente no quiere decir que no tenga implicancias en nuestra crianza. Muchas de las decisiones y las formas en las que reaccionamos, principalmente aquellas reacciones más instintivas, tienen que ver con ese disco duro, podríamos decir, ¿verdad? Esa memoria mental de cómo fue nuestra propia adolescencia. Y eso también para desculpabilizarnos, porque justamente en la crianza de personas adolescentes se generan muchas situaciones de riesgo y nuestras reacciones instintivas pueden no ser las más adecuadas, pero dan cuenta un poco de nuestra propia historia de vida. Entonces, eso es muy importante. Yo ponía aquí, de hecho, el dibujito de los cassettes, ¿verdad? Que planteando justamente lo que dice Juan Josué, en realidad el día de hoy los cassettes, muchos chicos y chicas no sabrían decirme qué son, ¿verdad? Esa imagen que estoy poniendo ahí, pero yo espero que muchos y muchas de los que estamos acá sí lo sabemos. Y es para recordar eso. Todos y todas venimos con ese cassette, con esa memoria, por decirlo así, de nuestra propia crianza y cuando enfrentamos el tema de la adolescencia, sale a la luz, ¿verdad? Está ahí presente. Otro tema muy importante es el que hoy no existen recetas, ¿verdad? Y justamente ya Juanjo también lo mencionaba. Lo que funcionó para nosotras y nosotros hace algunos años, hace algunas décadas, no necesariamente funciona para los chicos y las chicas de hoy. Incluso ya podríamos decir que lo que funcionó para nuestros padres no necesariamente nos funciona a nosotros y nosotras, pero hoy por hoy podemos decir con mucha certeza que no necesariamente funciona o tiene la misma utilidad que pudo haber tenido en otros años. ¿Esto por qué? En realidad tiene técnicamente un sentido lógico y es porque efectivamente antes en la teoría de las generaciones, de hecho las generaciones se diferenciaban más y había un término de tiempo mucho más amplio. Hablábamos a veces de 2 décadas para hablar de una generación a otra. Hoy por hoy, en realidad, los cambios que mencionaba Juanjo, las grandes tendencias mundiales como la globalización, las tecnologías,
las guerras y demás, hacen que, y la conectividad y estar tan cerca, bueno, y si sumamos la pandemia con más razón, hace que estos cambios de generaciones en generaciones, ya no estamos hablando incluso de décadas, estamos hablando de años, para decir que unos chicos y chicas son diferentes autos en ciertas condiciones. Un ejemplo de ello es que, como decía Juanjo, nosotros no somos tan mayores, sin embargo, ya hay una gran diferencia con los chicos y chicas en cuanto a lo digital. Nosotros no somos nativos digitales, ellos sí lo son, por ejemplo. Entonces, eso genera que las recetas que funcionaron para nosotros y nosotras pueden no funcionar ahora, o ni siquiera tengamos una receta, por ejemplo. Muy fácil. En nuestra vida, por ejemplo, no teníamos necesariamente la realidad de los riesgos en Internet, por ejemplo, o en las redes sociales, en las redes y demás, y es una realidad presente en el día a día de los chicos y chicas con quienes trabajamos y convivimos. Entonces, para eso realmente no tenemos una receta de nuestra experiencia de vida, pero hay que empezar a crear ese acompañamiento informado de personas adolescentes. Entonces, eso siempre traerlo a la mesa, ¿verdad? Nuestra forma de reaccionar hasta ciertas situaciones de la adolescencia tienen mucho que ver con nuestra propia historia de vida y con justamente nuestra propia forma o experiencia de atenderlo en nuestra historia. Otra clave importante para la autonomía progresiva, o la clave más importante para la autonomía progresiva, es poder generar un entorno seguro para la autonomía. Y de hecho, hay una forma de entenderlo desde la lógica de que los chicos y chicas pues tienen diferentes estados, ¿verdad? Está el estado de supervivencia cuando está en un estado muy instintivo, muy de alerta, por ejemplo, y ahí es lo que necesitamos generar es seguridad, ¿verdad? Lo que decía Juan Josué, el apoyo incondicional, ¿verdad? Aunque yo me equivoque, aunque yo esté en una crisis de ansiedad, aunque yo esté en una depresión, lo que no debería ser condicional es el amor, el cuidado y el estar seguro. Y ahí hay un dicho muy importante de, aún en toda esta incertidumbre, poder ser un puerto seguro para los chicos y las chicas, para los hijos e hijas adolescentes. Entonces, esto del entorno seguro es sumamente importante. Luego vendrá pues obviamente el estado más límbico, que tiene más que ver con las emociones, el poder conectar emocionalmente con los chicos y chicas en la adolescencia. Y finalmente pues el estado más ejecutivo, que es donde justamente ya hablamos más de acompañar cognitivamente. Y a veces lo que nos pasa es que ante una situación de riesgo nos vamos directo al estado ejecutivo, ¿verdad? Queremos hablarlo todo desde lo cognitivo, sin reconocer primero las emociones y sin tampoco generar un espacio seguro. Entonces, por eso es que hablamos primero del entorno seguro, generar un entorno seguro para la autonomía. Parte de ello, y ahí ponía la imagen de los anteojos, y eso nos ayuda mucho como metáfora, ¿verdad? Es ponernos unos anteojos, tener un enfoque a la hora de trabajar y convivir con personas adolescentes. Ponernos los anteojos nos va a permitir ver las cosas como realmente son y no como parecerían ser. Uno de los principios importantes del tema de acompañar personas adolescentes hacia la autonomía es entender que la conducta no necesariamente es en sí misma esa conducta. Y aquí hay una contraposición muy interesante en las teorías del desarrollo que hablan de que hay una contraposición bien interesante entre la primera infancia, los primeros 3 años de vida y justo la adolescencia. Para quienes han llevado cursos de crianza positiva o han tenido algún tipo de charla o acceso a este tipo de formación, se darán cuenta que justo a los 2, 3 años se empiezan a generar el tema de los berrinches, ¿verdad? El famoso tema de los berrinches. Y es muy claro entenderlo en la primera infancia, de decir, ok, el berrinche en realidad, más allá del berrinche, lo que me está diciendo es una forma de tener algún tipo de necesidad no cubierta a la cual que tenemos que poner atención. Pues las teorías del desarrollo nos están diciendo que en la adolescencia suele pasar algo muy similar, ¿verdad? Y cuando los chicos y chicas tienen estas reacciones fuertes, conductuales, ¿verdad? Que pegan 3 gritos, tiran la puerta, empiezan a generar como conductas de riesgo y demás. Más allá de la conducta, más allá de la puerta, más allá del grito, lo que están transmitiendo justamente es algo que no pueden apalabrar. Están tratando de actuar algo que no pueden decir. Entonces, por eso es muy importante siempre ver más allá de la conducta y poder entender qué es lo que me está comunicando mi hijo, mi hija, esta persona adolescente, más allá de lo que está actuando en ese momento. Eso es un principio muy importante para fomentar un entorno seguro. Entonces, no tomarlo personal, no decir, ok, si me tiró la puerta es porque tiene un problema conmigo, ¿verdad? O la situación, sino entender que esa fue su forma de reaccionar emocionalmente a lo que está sintiendo y pensando y no tiene una forma asertiva de transmitir. Es un pequeño comentario que me llamó mucho la atención de lo que acaba de decir Jessica, para que no se me pierda. El hecho este de apelar a lo emocional primero y después a lo cognitivo, digamos, a ese tal vez consejo más práctico, mira, de mi experiencia, te voy a decir esto para ver si te puede servir, ¿verdad? Siempre como una propuesta.
pero es muy interesante qué pasa, por ejemplo, si los chicos están desbordados en el tema ansiedad, por ejemplo, ante la elección vocacional, muchas veces en lo que caemos es en, te voy a aconsejar, mira, esto es lo que yo haría, mira, esto es lo que tienes que hacer, o más bien incluso ordenar y regañar, no, es que usted está perdiendo el tiempo con esto y esto es lo que tiene que hacer. Si el chico está más bien en un estado de emergencia, un estado de pánico, un estado de me siento inseguro, no sé qué va a pasar y todo lo que yo les dije anteriormente, posiblemente te está llegando ese consejo, por más de que sea el mejor consejo, oídos sordos, porque el chico no está en condición de recibirlo. Pero bueno, era algo que quería Exactamente. puntuar. Ujú. Exactamente, eso es un poco lo que queremos ir. Entonces, generar el entorno que sea lo más seguro para poder generar ese intercambio Y el con los vínculo chicos y también. chicas y el vínculo y la conexión, justamente. Otra clave importante para la autonomía progresiva sería el poder preparar para los riesgos, generar un proceso de preparación, porque no significa, nuevamente, no es mandarlos a la guerra, ¿verdad? Es decir, ahora como tiene 15, 16 y tenemos que promover la autonomía progresiva, nos está agarrando tarde, entonces vamos a mandar al chico a chica que ya tome todas sus decisiones y responsabilidades. Por eso la palabra clave aquí es progresiva. Tenemos que llevarla de manera intencionada y gradualmente a medida que el chico o chica va creciendo, por un lado. Y por el otro, acompañar y preparar. Porque nuevamente es ahí, en ese espacio de intercambio, de conexión, de conversación, ¿verdad? Es donde podemos generar esas conductas y factores protectores. Y aquí decimos autoprotectores, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. Porque hay una realidad muy clara en la adolescencia, a diferencia de la niñez. Con niños y niñas nosotros tenemos un control más grande. Estamos con ellos y ellas, sabemos dónde están en todo momento, sabemos con quién están en todo momento, podemos incidir fuertemente en lo que deciden y lo que no deciden. Pero en la adolescencia ese control en realidad se nos disminuye, porque en realidad los chicos y chicas no siempre estamos con ellos y ellas, empezando por el colegio, no siempre sabemos con quién están realmente, ¿verdad? No siempre sabemos en qué tipo de dinámicas y contextos se relacionan y por eso es muy importante prepararles para cuando estén solos. Y es como una forma de generar conductas de autoprotección, aunque nosotros como personas adultas no estemos con ellos. Y por eso es muy importante prepararles para observar riesgos, y eso lo podemos ver en otra sesión, ¿verdad? El cerebro adolescente, cómo se desarrolla. No necesariamente su cerebro no necesariamente está condicionado para que puedan hacer esto de manera consciente como lo hacemos en teoría la mayoría de adultos, ¿verdad? Que nuestro cerebro está más desarrollado. Pero su cerebro justamente al estar en un proceso de desarrollo no necesariamente está en capacidad de tener las funciones ejecutivas al máximo, que las funciones ejecutivas es eso. Yo puedo ver un riesgo, prever el riesgo, prever las consecuencias de ese riesgo y tomar decisiones acorde a esos riesgos y esas consecuencias previstas. Ese es un proceso tan abstracto y tan complejo que en realidad los chicos y chicas y su cerebro no necesariamente está condicionado para ello, por la edad, por un tema de desarrollo cerebral. Y eso hay que intencionarlo y poder acompañarlo de manera intencionada para que esos chicos y chicas puedan tomar las decisiones que les autoprotejan, aun cuando nosotros y nosotras no estamos con ellos. Y bueno, otras claves para este entorno seguro para la autonomía, y es una recomendación que yo les dejaría, es el poder de la pregunta. Esto es sumamente importante. A veces nos gana la ansiedad, ¿verdad? Y por eso decía el tema del disco, ¿verdad? El disco duro que tenemos, y si el chico o chica nos pregunta sobre un tema, más bien nos gana a nosotros la ansiedad como personas adultas y tendemos a responder directo, a aconsejar, como decíamos, ir directo al consejo, ir directo a la palabra, sin antes preguntar. ¿Verdad? Y aquí hay un ejemplo muy visible, pero que es cierto, ¿verdad? Y fijo, nos ha pasado en nuestros contextos. Por ejemplo, una chica, si llega y me pregunta, ¿qué es ser virgen? ¿Verdad? Leí algo de virgen, ¿qué es esto? Si yo no tengo el poder de la pregunta bien desarrollado, yo voy a cometer el error de adelantarme, ¿verdad? Y ya yo me pongo nerviosa, ay, la virginidad, quiere saber de sexualidad, yo cómo voy a abordar este tema, no me siento preparado, preparada, pero ahí vamos, ¿verdad? Y vamos y le damos un montón de información que no necesariamente es lo que la chica estaba preguntando, ¿verdad? Este ejemplo es un poco visible, pero digamos, al final que la chica te diga, yo lo que leí fue aceite virgen y lo que quiero entender es por qué aceite virgen, qué significa eso. Entonces, si no planteamos siempre o partimos siempre de la pregunta, podemos irnos a orientar hacia otro lado completamente, ¿verdad? O dar información que no necesariamente es la que el chico o chica necesita. Entonces, siempre partir de la pregunta. Esa es una práctica clave con personas adolescentes. Entonces, si el chico o chica quiere saber sobre un tema, sobre una carrera vocacional, sobre una decisión que tienen que tomar, sobre una situación de riesgo que pasaron, es importante partir de la pregunta. ¿De dónde viene esta pregunta?
¿Dónde escuchaste ese término? ¿Por qué te genera curiosidad? ¿Por qué te genera inquietud, verdad? ¿Qué pensás vos? De lo que has escuchado, de lo que has visto, ¿qué pensás vos? ¿Qué crees que es lo que está pasando? Entonces, siempre desde la pregunta. En realidad, el acompañar en la adolescencia, el poder de la pregunta tiene un valor importante. No necesariamente nosotros ir directo a dar la respuesta, sino que el ideal sería conducirles a que ellos y ellas puedan ir dándose cuenta, por decirlo así. Obviamente, nosotros siempre vamos a meter algún tipo de información, ¿verdad? Alguna dosis de información para que los chicos y chicas realmente lleguen a ese análisis. Otro punto muy importante es empatizar, y eso tiene mucho que ver con lo que decían ustedes sobre el tema de tomar decisiones vocacionales, poder empatizar. Y si las personas acá tienen algún tipo de formación en proyectos o diseño ágil, por ejemplo, podríamos traer ese modelo acá, ¿verdad? Y es que los chicos, chicas puedan prototipar sus decisiones, o sea, que puedan poner en práctica y pilotear si su decisión es correcta o no, ¿verdad? Y eso nos ayudaría muchísimo. Para eso hay como un modelo, el DNA o DNA, que en inglés es ADN, ¿verdad? Como para una memoria técnica. Partir siempre, aquí yo agregaría una E, en realidad, que es que partir siempre de la escucha activa, que es un poco lo que estábamos diciendo. Chico, chica viene con una decisión que quiere tomar o con una inquietud, primero escuchar, primero plantear la posibilidad de disminuir nuestro rol, ¿verdad? Y poder escuchar, escucha activa. Luego poder describir y reflejar, es decir, que podamos entonces, ok, lo que vos me estás diciendo es que te gustaría ver si el tema de salud te llama la atención, ¿verdad? Eso es lo que vos me estás queriendo transmitir. Nombrarlo sin juicio, y eso a veces nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque entonces vamos directo al consejo, ¿verdad? Bueno, pero en medicina sí, como gano un montón de dinero, me parece una excelente opción que lo hagas, ¿verdad? Porque entonces ya estamos generando expectativa, ya estamos generando presión sobre esa decisión. Entonces es, ok, ¿te interesa el área de salud? ¿Te gustaría explorarlo? Y veamos juntos, que es el último punto, aceptar y validar, veamos juntos cómo se puede explorar, ¿verdad? ¿Con quién podrías hablar? ¿A dónde podrías acudir? ¿Qué podrías hacer para ver si realmente ese es el área que te gusta? Y permitir que el chico o chica explore, como decía Juan, intencionadamente esa decisión, esa predecisión, podemos decir, que está tomando. Pero para ello hay que empatizar. Y poder empatizar nos va a permitir restringir al máximo, tal vez poner ahí nuestras expectativas y nuestras cargas, que a veces lo hacemos de manera muy indirecta, además de manera inconsciente, pero generalmente estamos generando una carga y presión sobre el chico o la chica, ¿verdad? Bueno, entonces ya mi mamá, mi papá lo que quieren es que yo estudie medicina, y ya hay una carga que se me da, y luego me doy cuenta que no, que medicina no era lo mío, que era nada más una exploración. Y el último punto que quiero mencionar es el derecho al error. Esto suele ser no tan común decirlo, ¿verdad? Porque obviamente quisiéramos que los chicos y chicas pues nunca sufrieran, nunca se equivocaran, que todo saliera perfecto, pero en realidad hay que entender el error como una oportunidad de aprendizaje y es parte del desarrollo y debería ser un derecho para los chicos y chicas. Si yo pongo en pilotaje y en práctica mi decisión o predecisión, posiblemente me voy a equivocar, ¿verdad? Eso es absolutamente natural y normal. El punto es cómo acompañamos ese errar, ¿verdad? Y cómo le damos vuelta, justamente lo que estaba diciendo, sí, me equivoqué, tal vez no es lo que me gusta, ya me di cuenta que no, que yo vi la sangre y me desmayé, entonces la medicina no es lo mío, pero cómo nosotros como personas adultas acompañamos ese darle vuelta y resignificar el error por un aprendizaje. Ok, bueno, ya lo lograste mapear, ya te diste cuenta que tal vez no es lo tuyo, pero tal vez qué es lo que te gustó de medicina, bueno, ayudar a la gente, ok, vayamos con ese tema y explorémoslo desde otro lugar. Entonces, es acompañar, es poder resignificar esos errores. Y ahí nada más para dejarles también como un tip, hay un modelo de consecuencias lógicas, por decirlo así, para acompañar esos errores desde una consecuencia lógica, es el del 3R más R. Estaríamos hablando de que todas consecuencias para esos errores no deberían ser castigos, no deberían ser pues, puntos de dolor, sino que más bien deberían ser aprendizajes. Y en ese caso poder generar consecuencias que están relacionadas con el error, ¿verdad? Si nuevamente, si yo, y esto ya no aplica para lo vocacional, sino en general, si yo tomé una decisión y me equivoqué de ello, pues que sea relacionada a lo que yo me equivoqué y que siempre puedan tener una relación lógica con lo que yo hice y con lo que voy a reparar. Que sean respetuosas. Todas las consecuencias deberían ser siempre respetuosas y por eso no hablamos de castigos, hablamos justamente de consecuencias que puedan ser realizables, porque a veces más bien ponemos entonces consecuencias que son inalcanzables y lo que generamos es mucha angustia, mucha ansiedad, ¿verdad? Y mucha frustración. Y siempre que sea posible, que sean reparadoras. Y eso tiene que ver más cuando el error genera un daño hacia otras personas.
para generar ese proceso de aprendizaje es muy importante que la consecuencia tenga que ser reparadora. ¿Cómo yo reparo el daño que yo causé con esto que yo hice o dije, por ejemplo, o dejé de hacer, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo podemos hacer que esas consecuencias sean siempre reparadas? Entonces, ver el error como una oportunidad de aprendizaje y si necesita generar algún tipo de consecuencia, que estas sean consecuencias lógicas bajo el modelo 3R más R sería pues una recomendación en esta lógica de generar un entorno seguro. En un entorno seguro yo tengo la preparación que me dan mis padres, el acompañamiento incondicional que ellos me ofrecen, un espacio para errar y aprender de mis errores y poder entonces así tomar más y mejores decisiones de manera progresiva de acuerdo a mis capacidades. Sí. Ujú. Tal vez eso yo lo retomaría en el tema vocacional, ¿verdad? El cómo dar ese derecho al error también es como ese derecho a explorar y ese derecho, como lo hablábamos ahora al inicio, también de yo poder desdecirme en cierta forma. Si un día tal vez llega un chico súper concentrado en algún camino, en alguna ciencia, o escoge, no sé, matem en vez de química, o quiere bachillerato internacional, o alguna de las opciones, y que también el chico pueda llegar y decir, ok, me doy cuenta que tal vez este no es mi camino, pero yo sé que voy a tener siempre, ¿verdad? Ese espacio seguro que es mi familia para poder contarles que tal vez no va por ahí. Yo sé que tal vez siempre está el tema económico, ¿verdad? Está el tema tiempo, y son temas, ¿verdad? No menores, pero entonces que podamos acompañarles para que los chicos no tengan que, no sé, mentir en el proceso, no tengan que ocultar lo que realmente quieren, no tengan que explorar a escondidas, sino que ojalá nos puedan buscar para poder encontrar ese camino en todo eso. Y me quedo también con la última pregunta, yo creo que esa es la que yo quería hacer como de cierre, la que vos dijiste, es eso, que nos podemos cuestionar como papás, como mamás, como familia, ¿cuál es nuestro rol? Al fin y al cabo, si uno lo pone en términos muy simples, el rol de todo padre, toda madre, incluso en la naturaleza, es crear personas adultas autónomas. Eso es, o ese es el ideal, ¿verdad? O sea, que podamos llegar a ese camino, que podamos llegar a ese momento en donde más bien yo, por pequeños ejercicios, puedo empezar a devolverle a esta persona para que cada vez se vaya empoderando, empoderando más y que cada vez me vaya necesitando y necesitando menos. Pero yo sé que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Hacerlo es todo un reto y más en estas coordenadas que tenemos ahora, pero es el fin máximo, ¿verdad? Que tenemos que tener ahí en cuenta y que tenemos que tener muy claro. Que los chicos tienen que llegar a ese hito, por decirlo de alguna forma. Y en la lección vocacional lo podemos resumir así. Es una decisión en la cual yo plasmo mi ser, en la cual yo plasmo mi personalidad, quién soy en esa elección. Pero para lograr eso, tengo que hacer todo un proceso previo de exploración y de construcción. Y entonces esperamos que estas sean algunas claves que les puedan servir en ese proceso para acompañar. Ahora quisiéramos abrir un espacio de consultas, comentarios, abrimos micrófonos, abrimos el chat, donde quieran comunicarse. Igual, Seba, no sé si hay alguna pregunta por ahí que ya hayan hecho para que podamos abordarlo por acá. Gracias, Juanjo. En el chat hasta el momento no hay preguntas, ¿verdad? Les recordamos que también está el chat abierto, o como bien decía Juanjo, también podemos abrirle el micrófono para si se sienten más cómodos o más cómodas, ¿verdad? Muchas veces perfectamente lo podemos abrir. Y igual, como les comentaba, pues tenemos el chat también para hacer alguna pregunta. Tenemos aproximadamente unos 4 o 5 minutitos, ¿verdad? Como para poder conversar y hacer un cierre. Y pues hasta el momento no, yo no sé si quizás Juanjo y Jessica tal vez podemos ir cerrando, ¿verdad? Con comentarios finales de parte de ustedes. Y si tal vez hay un comentario, yo les indico. Perfecto. ¿Algún comentario? No, bien, no, invitarles justamente a esto. Creo que ahí la clave será eso, poder explorar nuestra propia historia. A veces nuestra forma de reaccionar responde más a nuestra historia y nuestra experiencia que realmente a nuestras competencias y capacidades en este momento para gestionar diferentes situaciones complicadas con personas adolescentes. Entonces, en la próxima vez que tengan una situación compleja, traten de leer. Sé ustedes mismos primero, por qué estoy reaccionando desde ser muy defensiva o por qué estoy elevando la voz, por qué esto me tensa, ¿verdad? Este tema me tensa. Bueno, ir un poquito por qué en mi historia, en mi adolescencia, en cómo yo lo viví, para poder entender también cómo acompañar mejor hoy esas decisiones que son tan
importantes en la vida de los chicos y las chicas. Era como mi invitación con respecto al tema justamente de acompañar personas adolescentes y el tema de la autonomía progresiva, hacerlo de manera intencionada, ¿verdad? Y de manera gradual, que podamos ir dando dosis de decisiones y responsabilidades que los chicos y chicas puedan ir asumiendo y nosotros acompañándoles para que tampoco se sientan solos en ese proceso. Sí. En mi caso Tenemos serían la mano, disculpa Juanjo, tenemos Sí. la mano levantada de Raúl Guevara. Yo no sé si puede abrir el micrófono para que haga la pregunta o el comentario. Sí, buenas noches. Esa era una pregunta, una consulta. Normalmente, como ustedes acaban de decir, muchas de las decisiones de los que para futuro viene antecedida de experiencias que ellos van teniendo, ¿no? En el transcurso de su vida. Y muchas de esas experiencias están muy fuertemente influenciadas por la vivencia en la familia, ¿no? En la casa. Para efectos vocacionales, para bien o para mal, ¿verdad? La familia, hay diferentes tipos de profesionales o personas, ¿verdad? En diferentes ocupaciones, y eso de una u otra forma, pues no sé si decir que sesga, pero definitivamente, ¿verdad? Marca la experiencia de los hijos, ¿no? Es decir, ellos ven eso, o preguntan, o lo que uno comenta, y a veces, y esto es un tema ya que a mí me sucedió, digamos, cuando ya en la vida profesional yo me di cuenta de que el mundo era mucho más amplio de lo que yo conocía cuando salí del colegio, ¿no? Y que posiblemente tal vez hubiese escogido una profesión que yo supe que existía ya mucho después, ¿verdad? Y ahí es donde mi pregunta va, ¿verdad? Es de qué manera en la escuela nos pueden ayudar a ampliar, digamos, ese horizonte, ¿verdad? Digamos, en general en la familia hay una orientación más fuerte hacia temas de sociales, y digamos yo que a mi hijo le gusta más la parte científica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudarlos a explorar más esas otras áreas? Y más ahora, ¿verdad? Que se buscan incentivar muchísimo las STEMs, entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a que sepan de que existe todo un catálogo todavía gigantesco, un universo ahí que ellos pueden explorar, y no solo lo que, digamos, ven en la burbuja de la familia? Sí, buenísima la pregunta. No, es todo un reto, claro. O sea, vamos a ver. Pues para empezar también como para bajar un poco no sé, la ansiedad ante eso, no tenemos que tener todas las respuestas. Incluso como profesionales a veces nos pasa que nos hacen consultas o nos preguntan cosas o los chicos nos salen con ciertos temas que decimos, mira, tengo que investigar o dame chance, ¿verdad? Porque tengo que hacer tarea para poder contestarte bien. Entonces, no hay como una respuesta, ¿verdad? Que yo pueda decir, ¿verdad? Siempre va a ser así y exacto. Pero creo que ahí podríamos retomar el tema de lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Cómo poder incentivar experiencias. Creo que ese podría ser un buen punto de partida. O sea, cómo podemos incentivar, que creo que ahí es donde entra un equilibrio interesante, ¿verdad? Como hablan a veces de la zona de confort y la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Que es como es donde ya estás empujando un poquito, ¿verdad? Para fomentar el crecimiento, pero sin caer al otro lado, que es más bien una expectativa más bien aplastante, en la cual el chico o la chica dice, pucha, mis papás me tienen un pedestal o mis papás me tienen metido en todas las disciplinas, había así por haber, y en todos los clubes extra clase, más bien que me deja sin tiempo y más bien no estoy disfrutando el proceso. Yo creo que es mucho eso, o sea, a veces se habla mucho que del gozo también podamos incentivar, ¿verdad? Que las personas se exploren. Creo que también no hay nada malo en que podamos hacer esa invitación, más hacerlo como una propuesta. ¿Qué tal si, no sé, vieras que como papá me gustaría verte, o no sé, creo que es importante que vos desarrolles ciertas habilidades y dar el por qué? Muchas veces se queda como, no, es porque yo sé lo que usted necesita, no, es como, mira, es que es importante que vos te aprendas a comunicar mejor, eso te va a ayudar a nivel social, te va a ayudar a nivel personal, etcétera. Y entonces, no sé, me gustaría verte en un comité de la persona joven, no sé, en el de la municipalidad aquí más cercana. O qué tal, no sé, qué opinas de explorar, no sé, un campamento de programación ahora en verano, ¿no? Y no sé, vi esa oportunidad y tal vez el chico diga, pero ¿qué es eso? ¿O qué aburrido? ¿O por qué?
no, es que mira, que en un futuro se te puede ayudar a explorar, sería muy interesante, o sea, que se puede disfrutar ese proceso y que el chico entienda, y eso es una clave también cuando se trabaja con adolescentes, que a veces se vende mucho, y eso también es como un mea culpa, digamos, para, o más bien algo que tenemos que tener en cuenta quienes trabajamos, por ejemplo, en el área educativa, que a veces se dice que los contenidos son útiles en un futuro. A usted le va a servir la matemática ya cuando usted llegue a la U. No, hay que aterrizarlo y decirle, en este momento, para que vos te empieces a proyectar, no sé si tu hijo está en octavo año, cuando llegues al tema de pasantías ahora en décimo, para que estés un poquito más claro, qué tal si ahora en verano explorar este tema de programación, o qué tal si ya vos llevaste uno de programación, ¿no te gustaría algo de arte o de animación digital o algo, digamos, tirado como por ese lado? O sea, hacer como esa propuesta, más bien como esa invitación y empezar a explorar. Y ojalá que el chico también en algún momento pueda decir, profe, o papá, o etcétera. Mira que yo estoy muy interesado en tal tema, usted me ayudaría a explorar. Hay muchos chicos que se acercan así por esa, no sé, ya tienen ese empoderamiento, ya han hecho mucho ese ejercicio, como decía Yeka, de esa autonomía progresiva, la han ido ejerciendo, pero entonces es como acompañar, intentar procurar la mayor cantidad de experiencias y tal vez la recomendación más práctica es presentarlo así, como una invitación. Y creo que ese testimonio que usted da, señor, es muy valioso. O sea, incluso decirle, mira, es que en mi época me pasó esto, escogí este camino, tal vez no me arrepiento. O sea, no hay nada de malo en contar eso también como una experiencia personal y hacerle ese énfasis, ¿verdad? Esta fue mi experiencia, no sé cuál va a ser la tuya, pero sería interesante si empezamos a explorar, incluso como familia, cuánto costará si quieres estudiar en el extranjero, cuáles universidades lo ofrecen. eh, ¿Qué tal si empezamos a investigar como cuáles carreras tienen como más salida en esa área que a usted gusta? Empezamos a buscar contactos, digamos, todo eso. Y también desde el colegio, desde la escuela, a nosotros nos toca también. O sea, ahí ustedes bien se pueden acercar y decirnos como equipo, mira, queremos que nuestro hijo tenga más acercamiento con esto. Ustedes ofrecen algo por ahí o nos pueden contactar con alguien que pueda ofrecer eso. Eh, Empezar a vernos como una comunidad y que todos tenemos ese objetivo en común. Queremos que los chicos tengan las mayores oportunidades y queremos acompañar ese proceso. Eso también es parte, digamos, de cómo podemos empezar a trabajar más de la mano, familia y el colegio. Pero creo que eso sería, digamos, como un pequeño resumen para iniciar, es cómo podemos empezar a acercarlo como una invitación, como una propuesta, y de ahí empezar a explorar e investigar cada vez más. Gracias, Juanjo, Jessica. Quizás aquí nada más, bueno, en general, pues hay comentarios muy bonitos, ustedes los pueden ir revisando aquí en el chat, ¿verdad? Los Gracias. papás, los encargados están bastante contentos con esta charla, están muy contentos con lo que es la parte de esta vocacional y que inclusive pues todo este insight que han podido hacer ustedes, pues el espacio ha sido súper enriquecedor. Tal vez quizás por el tiempo, hay una pregunta en el chat y también veo que está una manita levantada, me parece doña Raquel. Laura Soch, pues comenta que pues, excelente la exposición de ambos y comenta Juanjo que sí, vos puedes apoyarlos en la exploración vocacional desde la narrativa para no depender solo de pruebas vocacionales. Entonces quizás tal vez le contestamos a doña Laura para cerrar con la pregunta de doña Raquel. Claro. Vieran que tal vez por espacio a veces se hace un poquito complicado el hacer espacios grupales. Se pueden hacer, pero también ha habido todo un tema, ¿verdad? Volver a la presencialidad ha sido todo un reto también con los chicos. Entonces, tal vez los chicos no están tan acostumbrados a esta modalidad de talleres y demás, a pesar de que sabemos que en muchos espacios los han aprovechado bastante y que también les gusta, pero a veces se pierde un poquito eso individual. Entonces, más bien, yo les hago la invitación, si en algún momento ustedes consideran que necesitan ese apoyo más a nivel individual y biográfico, lo podemos hacer. O sea, simplemente me dicen, me mandan un correo o que el chico me busque y ahí empezamos a hacer agenda para acompañar ciertos procesos más intencionados y más dirigidos cuando algún chico lo necesite. No hay problema, eso lo podemos trabajar de forma individual, eso es lo que quiero decir. Y con este tema también, la idea es que lo podamos ir haciendo cada vez más fuerte, digamos, desde séptimo año o incluso desde la escuela, que vamos a empezar a asesorar y que ahí podamos explorarlo. Entonces, sí, ahí lo podemos hacer con, más bien, ustedes tienen el recurso a la mano, por dicha. Gracias, Juanjo. Doña Raquel, adelante, puede abrir su micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Gracias. Primeramente agradecerles a los dos la exposición.
muy bonito, como lo dijeron, ¿verdad? Desde el respeto, desde la autonomía progresiva, ¿verdad? Que es un principio incluso legal, ¿verdad? Y que como padres debemos respetar. Qué difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todo lo que ustedes comentaban para mí es afín, ¿verdad? Trabajo en temas parecidos y es afín. Y, por ejemplo, mi hija está en 5º año ahorita y está justo en ese proceso, ¿verdad? Había sido una niña muy definida, siempre ha sido una niña muy definida y justamente está en ese proceso. Y sí, el acompañamiento para uno, ¿verdad? Yo he tratado de ser lo más asertiva posible, ¿verdad? Mis devoluciones es como, ¿y por qué no buscas a Juan José y pedís una cita? ¿Y qué te parece si a mí también me pasó cuando busqué el colegio para ustedes? Sentía lo mismo, como en qué colegio los metía, escuchaba a todo el mundo opinar, ¿verdad? Y hasta que fui a visitar los colegios y dije, esto me gustó y aquí me quedé. Eso mismo te va a pasar a vos, vas a ir a buscar y vas a llegar el momento que vas a decir, bueno, de aquí soy. He tratado de hacer devoluciones asertivas y de tener una escucha activa y respetuosa. Sin embargo, sí, no todos los adolescentes, ¿verdad? Cargan como ese proceso o estos últimos momentos de mucha ansiedad. Y, ejemplo, mi hija, ¿verdad? Y sé que algunos no, porque están muy definidos desde hace, ¿verdad? Quieren ser, de hecho, mi hija, la del medio, está súper definida desde hace tiempo que quiere estudiar y nadie le quita la idea. Y entonces, es difícil, ¿verdad? A veces, como tratar de atajar esa ansiedad. Entonces, yo sí quería como pedirles, ¿verdad? Que a esos chicos, principalmente a este Juan José, que usted logre identificar, ¿verdad? Que están como con esa ansiedad más a flor de piel, ¿verdad? Y que si en algún momento nos tiene que contactar como papás, ¿verdad? Y poder llevar un proceso, no sé, de escucha o recomendaciones, como, bueno, le recomiendo ir a hacer una gira, una gira a universidades para que ella se siente, conozca, no sé, que eso también lo tengo en los planes, sacar unos días de vacaciones y poderme ir con ella como universidad. Y todas las recomendaciones son bien recibidas por parte de nosotros, ¿verdad? Al menos, y ahí se los encomiendo. Y todos los tips prácticos que también nos puedan dar como, ¿verdad? Como sitios de internet o actividades o cursos que nos puedan dar para los que estamos con hijos en 5º año, ¿verdad? A punto de tomar sus decisiones, podamos orientarlos de la mejor manera. Entonces les agradezco mucho, yo sí estaba muy interesada en la charla y les agradezco muchísimo. Cumplió mis expectativas y las superó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy bien, por el comentario. Y claro, ahí vamos a estar con esa encomienda ahí en mente. Muchas gracias, Juanjo, Jessica, de verdad, yo creo que ha sido un espacio sumamente enriquecedor. Vamos a ver, tenemos bastante afluencia de papás y mamás y encargados, entonces yo creo que eso, pues nosotros nos vamos bastante satisfechos, obviamente, de poder facilitar este espacio. Ahí igualmente pueden ir leyendo los comentarios. Yo creo que te vas con mucho trabajo, Juanjo. En las próximas semanas tenés bastantes para atender. Yo creo que eso es lo principal, ¿verdad? Yo creo que cerramos este espacio diciendo que una de las cosas que yo quizás puedo destacar acá de esta charla, porque en realidad yo me voy con mucho aprendizaje. Cada vez que pasan estas charlas, yo siempre me voy con demasiadas cosas que aprenden de parte de los profesionales que están acá. Es que la exploración vocacional a veces lo ubicamos solo en secundaria y eso debe estar desde preescolar, ¿verdad? Yo creo que una madre de familia decía eso, que ojalá que desde primaria, yo diría que ojalá desde preescolar, ¿verdad? Esa gran exploración que tiene uno como ser humano a la hora de poder encauzar todo su ser. Yo creo que eso, me voy también con eso que decías, ese ser, ese vincularizar con las cosas que yo estoy llevando. Yo creo que a partir de ahí podemos iniciar. Así que, pues nada, Jessica, un gusto en conocerte hasta hoy. Juanjo, ya ahí mañana te veo, si Dios lo permite. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Papás, nada más comentarles que la charla mañana la vamos a descargar para poderla subir en el canal de YouTube, ¿verdad?, de la institución. Y pues ahí está Juanjo en su correo. Yo sé que también les puede facilitar el correo de Jessica, obviamente para poder también contactarla. Así que muchas gracias, colegas.
Que pasen una linda noche, familia. Gracias. Gracias. Seba, nada más para cerrar con un pequeño anuncio. Vamos Ujú. a tener otro espacio en la Semana de la Paz, Perfecto. parece que el 20, ¿verdad? Más bien por un tema de agendas, para el martes 20 de septiembre vamos a tener más bien un espacio que queremos ver si lo podemos hacer híbrido, lo podemos hacer presencial y también virtual. Esa es la propuesta. Si ustedes se acercan, lo podemos hacer. Si no se acercan, tal vez no nos dejen hacerlo más adelante. Pero entonces más bien invitarles, va a ser sobre crianza y disciplina positiva, igual con Jessica. Yo voy a estar más bien como asistente, como cofacilitador. Y entonces ahí les vamos a hacer llegar la invitación en el marco de la Semana de la Paz para que lo tengan por ahí presente. Pero muchísimas gracias, más bien. Buenas noches a quienes nos acompañaron. Muchas gracias a todos y todas por invitarme también al espacio. Un gusto conversar con ustedes unos minutitos y bueno, seguir creando juntos y juntas. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bye. Buenas noches, gracias.